Están viendo la pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven la pantalla, chicos? Sí, se ve. Sí, doctora. Empezamos la clase. Ya con la doctora Milenka Ortega han visto las pruebas que se utilizan en el diagnóstico, sobre todo para apoyar la clínica y hacer, en este caso, un diagnóstico más certero sobre varias enfermedades. En este caso, yo les voy a hablar de las pruebas que se utilizan para detectar esa infección producida por SARS-CoV-2, este virus que produce esa enfermedad que en la actualidad conocemos como COVID-19, esa pandemia que nos ha atacado y ha matado mucha gente, ¿no? ¿Por qué es un coronavirus? Porque este virus tiene la forma de corona, como hemos visto anteriormente, y causa enfermedades respiratorias agudas, conocido como síndrome del coronavirus 2, de ahí el nombre. Pertenece entonces a este grupo de beta coronavirus y presenta, como vemos aquí, la estructura. A ver, un ratito, vamos a opciones de puntero. Presenta entonces, como vemos acá, una cadena monocatenaria de ARNA. Entonces es un virus de RNA, ¿ya? Su talla más o menos oscila entre 26 a 32 kilobases y como podemos ver en su estructura contiene 5 proteínas. La glucoproteína llamada espícula o S, que es la que prácticamente se ha utilizado tanto para el diagnóstico de PCR como para las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas, se ha ido usando esta proteína como marcador. También tenemos a la proteína M que está en la membrana, vemos acá, y la hemaglutinina estearasa, que también es otra proteína que compone. Y tenemos la envoltura del virus y en esa envoltura a la proteína a la proteína E. Y también una cápside, una nucleocápside, que es la proteína N, que va a estar asociada al ARN de esta estructura viral. ¿Para qué sirve esta glucoproteína? Esta glucoproteína es no se están cambiando las diapositivas. ¿No se están cambiando? No. Pero estoy en la misma. Yo no he cambiado ninguna. ¿En la de pruebas diagnóstico? ¿El título? Ah, no. A ver, un ratito. ¿Qué pasa? Algo pasa. ¿Y ahora? ¿Logran ver? Sí, cambió. Sí, doctora. Ya, entonces vamos a volver a explicar, ¿ya? Es una estructura en forma de corona, por eso el nombre de coronavirus, y estructuralmente este virus está constituido por un ARNA, una cadena simple, y tiene 5 proteínas en su estructura. Una de las más importantes que le va a permitir ingresar al virus, a la célula, es esta glucoproteína S o espícula, así se llama, ¿ya? También tenemos la proteína M, la hemaglutinina estearasa, y en la envoltura se encuentra la proteína E y hay una proteína N que es la nucleocápside que está asociado al ARNA. Algo que ocurre con los virus, no olvidemos, como son RNA y son moléculas de cadena simple, van a codificar, en este caso, en su estructura para una enzima, la RNA polimerasa. Y esta enzima, en realidad, al replicarse, que posteriormente voy a explicar, va a estar predispuesta a cambios, a mutaciones en su estructura. Y esto es lo que hace que este virus se vuelva en realidad más resistente a los medicamentos antivirales y también esas mutaciones que puede generarse durante el proceso de replicación en la estructura de este virus hace que existan diferentes virotipos, ¿no es cierto? Por tanto, las vacunas, ya estamos viendo, si bien existen vacunas, pueden no ser tan efectivas contra las nuevas cepas que van apareciendo por esos cambios y mutaciones.
¿Cómo ingresa este virus al organismo? A través de la vía respiratoria y principalmente donde va a infectar toda la vía respiratoria y sobre todo a los neumocitos a nivel pulmonar, generando entonces ese daño. ¿Y cómo ingresa a estos neumocitos el virus? A través de dos procesos, ya sea por endocitosis o por fusión con la membrana del neumocito. ¿Y qué es lo que usa para fijarse en realidad? La proteína espícula, como les dije, reconoce esta proteína ACE2 y se fija. Y este proceso prácticamente de unión después va a hacer que esta proteína sea liberada a través de una proteasa que está en la membrana, generando de esa forma el ingreso mediante un endosoma. Sabemos muy bien que el endosoma en ese proceso de maduración se transforma en lisosoma y el lisosoma va a tener una serie de enzimas que degradan la envoltura, esas proteínas que componen, liberando de esa manera entonces el RNA. Por tanto, esta molécula de RNA de esa partícula viral lo que va a hacer en la célula va a ir a buscar un ribosoma y en el ribosoma sabemos muy bien que se lleva a cabo el proceso de traducción. ¿Y qué es lo que se va a traducir? La RNA polimerasa, esa enzimita que va a estar implicada en ese proceso de replicación del RNA. Por tanto, se va a replicar la estructura, como hemos visto hace rato, de esa hebra monocatenaria de RNA que compone el virus, pero también, como les dije, se generan cambios, mutaciones y se acortan las estructuras, dando lugar entonces a la formación de esas proteínas que forman parte de la estructura, de la envoltura en este virus, como hemos mencionado, la proteína N, la proteína M, la proteína E, etc. ¿Qué pasa a nivel de la fusión con la membrana? El virus, de la misma manera, puede fusionar su membrana con la membrana del neumocito, siempre a nivel del receptor ACE, y de la misma manera, entonces, la fusión con la membrana del virus y la célula va a permitir el ingreso de esa molécula de ARN viral, de la misma manera, llevando a cabo, entonces, ese proceso de replicación. ¿Qué es lo que pasa en realidad posteriormente? Se dirige al retículo endoplasmático, después al aparato de Golgi. En realidad, ¿qué proceso está generando ese virus? Está generando su estructura. La molécula de RNA va a ser cubierta por la envoltura, esa proteína que es parte de esta, y las otras proteínas que acabamos de mencionar. Entonces, a través de ese proceso de exocitosis, estos virus son liberados hacia el espacio intersticial y prácticamente van a infectar otros neumocitos, o también pueden dirigirse a otros tejidos, a otras células, generando la infección de estas. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel del retículo endoplasmático? Hay una transcripción enorme de proteínas. Eso que está generando, o sea, el estrés vesicular, ¿no? Por tanto, este proceso lo que va a activar es la apoptosis. Cuando hablamos de apoptosis nos referimos a la muerte celular programada, y es por eso que los virus, cuando infectan las células, lo que hacen es destruir nuestras células y también generar el estrés, en este caso el estrés oxidativo, que va a acompañar nuevamente a ese estímulo de ese proceso de apoptosis, destruyendo muchas células. No solamente daña en este caso o a nivel de los pulmones, puede dañar a nivel del corazón, a nivel de las células beta, porque sobre todo estos tejidos expresan más ese receptor ACE2, ¿ya? Para explicar qué pruebas y en qué momentos debemos nosotros de solicitar, es importante saber el periodo en este caso, de infección. Hay un contacto con el virus, este es el día -6, mediante el cual nosotros nos hemos contagiado a través del contacto con una persona con secreciones en la saliva, etcétera.
y va a tener un periodo de incubación, más o menos entre 6 días. Y ya a partir del día -2, donde todavía no hay inicio de síntomas, ya estamos en un periodo de contagio. ¿Qué quiere decir? Que antes de iniciar los síntomas ya podemos generar ese contagio de persona a persona. Y este contagio en la actualidad ha bajado un poquito, ¿no? Se decía hasta 7 días, pero ahora se ve que el mayor contagio, porque la mayor carga viral de este virus está hasta el 5.º día principalmente. Y el proceso de la enfermedad, pues puede durar una semana o puede durar 14 días. Entonces, los test principalmente los test rápidos se realizan en este proceso de contagio cuando hay una carga viral alta, como podemos ver en esta gráfica. Entonces, vemos acá la carga viral está entre el día 3, 4 hasta el día 5, 6 más o menos, donde nosotros podemos usar las pruebas rápidas para el diagnóstico. Sin embargo, la PCR, como es una prueba más sensible y más específica inclusive, esta prueba de PCR podemos utilizarla a partir del inicio de la infección, pero con mayor seguridad, sobre todo a partir del segundo día de síntomas. ¿Por qué? Porque está empezando a incrementar la carga viral. Entonces, doctora, perdón que cortemos, no está cambiando las diapositivas. No sé qué pasa, chicos. Ahora sí. Ya se encuentra en el curso de la infección por SARS-CoV-2, doctorita. Ya. ¿Aquí no han visto nada? Era que no lo presente, porque al momento de presentar, cuando usted ve que cambia la diapositiva, pero nosotros no podemos verlo. ¿Y ahí, chicos? ¿Cómo están viendo ahí? No ahí se ve el periodo de detección, doctorita. Ya, ¿han visto eso cuando explicaron? No, nos quedamos Entonces nos fijamos, el día -6 es el día en que nos hemos infectado, ¿sí? Y el periodo de incubación dura desde el día -6 hasta el día 7. Luego, a partir del día -2, ¿qué quiere decir -2? ¿Por qué estoy hablando del día 0? Es el momento en el cual inician los síntomas, ¿ya? Y el periodo de contagio ya inclusive empieza a partir del día -2. Es decir, yo no presento síntomas 2 días antes, ¿no? Y después inicio los síntomas, ya puedo contagiar, ¿ya? Y el periodo de contagio es del día 2 al día 7. Aunque en los últimos reportes se dice que en realidad el periodo de contagio va a ser hasta el 4.º, 5.º día principalmente, ¿sí? Y la enfermedad puede durar con los síntomas y ser sintomática de 0 a 14 días, pero también hemos visto que hay pacientes que cursan la enfermedad y son asintomáticos. Entonces, esto es importante para que nosotros definamos en qué periodo vamos a realizar o solicitar los diferentes análisis. Vemos acá el test de antígeno según esta diapositiva. Funciona muy bien a partir del 5.º día hasta el 7.º día. ¿Por qué? Porque la carga viral está elevada. En cambio, el test de PCR ya nos puede dar positiva desde el día -3, con mayor confianza a partir del día 0 y inclusive hasta el día 20. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese material genético, porque ¿qué detecta la PCR? El material genético. Entonces, vamos a ver cómo nosotros... Estoy volviendo a presentar. A ver, ahora sí. ¿Me ven? ¿He cambiado? Sí, doctora, ahora sí. Sí, doctorita. Ya. Entonces, vemos aquí que la mayor carga viral está en ese proceso de contagio, ¿no es cierto? En este caso, en el proceso infeccioso, que viene a ser esta flechita que está indicada con el número 2. La número 1 es un proceso, una etapa en la cual no hay contagio. Y esta parte de la línea, al nivel del número 3, representa cómo nosotros iniciamos la producción. Vemos esta línea roja,
la producción de anticuerpos. Entonces, también hay test inmunológicos que lo que hacen es detectar la IgM, y la IgM se empieza a producir a partir del 10º día, 14 días más o menos, y dura hasta los 20 días, va cayendo. En cambio, la IgG más bien empieza a partir de los 14 días y esta va a continuar. Por tanto, las pruebas rápidas pueden existir para detectar el antígeno o para detectar los anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias de diagnóstico tenemos? Hay pruebas directas y hay pruebas indirectas. Las pruebas directas que detectan al virus, es decir, la PCR que está detectando el RNA del virus, ¿ya? El RNA. A través de la prueba RT-PCR. ¿Por qué se llama RT-PCR? Porque esta prueba tiene que extraer el RNA, luego hacer una retrotranscripción, es decir, convertir en cDNA a través de la retrotranscriptasa y posteriormente transformar en ADN, y este es el proceso a partir de esta molécula que la PCR va a amplificar. Por eso se llama PCR por retrotranscripción, ¿ya? O RT-PCR. Luego, dentro de las pruebas directas vamos a tener a la detección de los componentes del virus, es decir, las proteínas, detectar los antígenos, ¿ya? Por eso se hace la prueba de antígenos rápida por inmunocromatografía en esos cubitos. ¿Qué es lo que tienen los cubos? En realidad, anticuerpos. ¿Y qué es lo que van a reconocer esos anticuerpos? Los antígenos, diversas proteínas, y sobre todo en este caso se usa la proteína S para la detección. Y también hay las pruebas indirectas, y en este caso las indirectas están reconociendo los anticuerpos que esta enfermedad está generando, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de pruebas: las directas, que buscan el patógeno, es decir, la detección del virus, y dentro de eso podemos tener la detección del RNA por RT-PCR o la detección del antígeno, ¿sí? Y la muestra para hacer estas pruebas directas es desde las vías aéreas. Puede ser secreción faríngea, puede ser la saliva. Y para la detección de pruebas indirectas, en este caso detección de anticuerpos, también se utiliza la muestra de sangre. Esta es una prueba, puede ser una prueba rápida o mediante la prueba de ELISA. La prueba rápida es una prueba que utiliza en realidad los antígenos, ¿sí? Entonces, vamos a describir cada una de estas pruebas. La RT, ¿por qué decimos Q además, aparte de PCR? Esta Q nos está indicando que es una prueba que cuantifica, es decir, hasta nos puede indicar cómo está la carga viral, ¿ya? Como ya hemos explicado, es una prueba que ya detecta antes de que se inicien los síntomas, esta prueba, la presencia del virus. ¿Qué tipos de muestras podemos usar? Generalmente secreción nasofaríngea, pero también se usa muestras de saliva. ¿Cuál es la estrategia? Detectar el genoma del virus, es decir, el RNA, y para eso se necesita hacer la extracción de este material genético. Luego, eso más o menos lleva 2 horas. Después de extraer, vamos a usar ese material para hacer la retrotranscripción y posteriormente la PCR. En total, más o menos eso lleva cerca a otras 2 horas. En total, el tiempo de llevar a cabo este proceso es de 4 horas, ¿ya? Entonces, explicando cómo funciona la prueba de PCR, en realidad, se hace, como dije, la obtención de la muestra por hisopado nasofaríngeo. En esta muestra hay kits de extracción o también equipos automatizados para llevar a cabo la extracción. En este caso no va a ser del ADN, sino va a ser del RNA. Para el caso del virus, si es una PCR convencional o llamada a punto final, la extracción no es del RNA, sino del ADN.
Para hacer una PCR, entonces, el material que estamos utilizando, una convencional, es el ADN. ¿Y qué se pone en un tubito, en un tubo para PCR? Son pequeñitos. Ponemos el buffer, una mezcla de buffer que tiene magnesio, tiene un pH adecuado de 7. Ponemos la enzima Taq polimerasa, los DNTPs. Cuando digo DNTPs me refiero a los nucleótidos de adenina, de guanina, de timina y de citosina, que son esos 4 componentes que a través de ese proceso de amplificación se van a incorporar en esta reacción. Necesitamos los primers o cebadores y necesitamos la muestra de ADN. ¿Para qué nos va a servir la muestra de ADN? Para que nos sirva como molde, porque en este es como hacer una replicación, ¿ya? Entonces, en este tubito va a ser colocado en un termociclador y se programa. ¿Y qué es lo que va a hacer el termociclador? Previamente va a subir la temperatura a unos 94, 96 grados centígrados. ¿Y qué está haciendo ese proceso? ¿Por qué se llama termociclador? Porque genera varios procesos a través de cambios de temperatura. Y al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que está pasando? Esta doble cadena se separa, ¿ya? Al separarse, entonces tenemos ahí ya nuestra doble hebra separada. Cada una de estas cadenas va a servir de molde para que se lleve a cabo ese proceso de amplificación, ¿ya? Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Primers. Un primer que se acomode en este sentido y se complemente a esta secuencia, y otro primer en este otro extremo. Y para eso, el equipo, para que se una el primer a estas cadenas simples, ¿qué es lo que va a hacer el equipo? Va a disminuir la temperatura a 55 grados, 57, dependiendo del melting de la secuencia de nucleótidos de estos primers. ¿Cuál es la finalidad entonces? Llevar el annealing. ¿Qué quiere decir annealing? La hibridación de los primers a esas cadenas simples. Posteriormente, el equipo incrementa la temperatura a 72 grados. ¿Con qué finalidad? Hacer la extensión. Es decir, si tenemos acá en esta hebra molde un nucleótido de adenina, ¿qué se va a incorporar? Una timina. Si tenemos un nucleótido de guanina, ¿qué nucleótido se va a incorporar? De citosina. Y así sucesivamente, esta PCR, ¿qué está haciendo? Amplificando. Y a partir de una doble cadena, el producto en un ciclo, ¿cuántas cadenas son? 2. Entonces, proseguimos con este proceso y a partir de 2 cadenas va a generar, mediante la misma reacción, 4 cadenas dobles. A partir de 4, 8 y a partir de 8, 16. Entonces, vamos a programar el equipo generalmente entre 25 ciclos a 35 ciclos y de esa manera vamos a tener la amplificación de este fragmento de ADN mediante ese proceso de PCR. ¿Está claro, chicos? Según lo que he explicado, ¿me han comprendido en qué consiste la PCR? Sí, doctora. Ya, vamos a seguir. ¿Por qué decimos detección a punto final? ¿Por qué? Porque esto, como acabo de mencionar, se programa en el equipo, se hace una determinación de ciclos y ese es el proceso para esta PCR convencional. ¿Cómo se detecta ese producto que nosotros hemos amplificado? Se coloca en un gel de agarosa, este gel se lleva a una electroforesis y la electroforesis lo que va a permitir es migrar esas moléculas de ADN. Tenemos el marcador que nos va a permitir detectar cuál es la talla de cada uno de estos fragmentos. Luego ese gel se pone en bromuro de tidio o en realidad se incorpora dentro de la reacción el Cybergreen, que es una molécula fluorescente, o el bromuro de tidio cuando se pone en contacto con la luz ultravioleta va a generar la incorporación porque se intercala en esa doble cadena del ADN estas moléculas y luego si nosotros, por ejemplo, hemos usado el bromuro de tidio,
ponemos este gel sobre un equipo que genera la luz ultravioleta, lo que nosotros vamos a observar es nuestro ADN fluorescente de color amarillo. Y eso es lo que en esta fotografía se está observando. Entonces, en la actualidad, inclusive ya hay métodos automáticos donde toman la foto y hacen el proceso, en este caso, de nuestro producto PCR, ¿ya? Hasta ahora hemos explicado qué es la PCR convencional, es decir, ese proceso de amplificación del ADN. Ahora vamos a explicar la técnica que se usa para la detección de el SARS-CoV-2 o los virus de RNA. En este caso, el VIH es un virus de RNA, el dengue, que está muy fuerte en este momento, ya está pasando a ser un proceso endémico, ¿no es cierto? Porque mucha gente se está contaminando. Se ve que en Santa Cruz el 50% de la población ya está dando pruebas positivas a esta enfermedad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Son virus de RNA, por tanto, la técnica para detectar a estos virus lleva el nombre de RT-PCR. RT, que quiere decir retrotranscripción reversa, ¿ya? Entonces, el material que nosotros vamos a extraer del virus, como ya hemos explicado anteriormente, es ARNA. Y el ARNA no se replica, entonces tiene que hacer una retrotranscripción. Es decir, a través de la retrotranscriptasa reversa, este material de RNA se va a transformar en cDNA, es decir, en la molécula que va a generar una cadena complementaria a esta secuencia de RNA, por eso se llama cDNA o ADN-C, ¿ya? Y recién este material nosotros vamos a utilizar para hacer la PCR, es decir, el equipito que hace la retrotranscripción por PCR, la RT-PCR, prácticamente es un equipo para hacer este proceso que al mismo tiempo hace la reacción de retrotranscripción y la amplificación por PCR, como hemos explicado anteriormente. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener esta molécula de ADN amplificada y múltiples copias, ¿sí? En conclusión, entonces, ¿cuál es la muestra que nosotros utilizamos para este proceso? Ya sea secreción nasofaringea, ya sea saliva, hacemos la preparación de esta muestra, extracción no de ADN, en este caso de RNA para el virus. Si es una PCR convencional, ¿cuál va a ser nuestra muestra? Extraemos el ADN. Entonces, hay kits especiales para la extracción de ADN o para la extracción, en el caso del virus, que sería RNA. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Hemos explicado ya una PCR, incorporando en el tubito todos los componentes en este equipito que es el termociclador. Vamos a amplificar y obtener múltiples copias y posteriormente vamos a detectar. En el caso de la RT-PCR o PCR en tiempo real, se llama, la extracción no es del ADN, sino de la RNA, que se genera a partir del RNA, el ADN, a través de qué proceso, la retrotranscripción, y posteriormente se hace la PCR. Y de esa manera, el equipo automatizado, ¿por qué se llama PCR en tiempo real? Porque nos está mostrando estas curvas que al mismo tiempo se lleva a la amplificación, nos va a generar, cada uno de estos colorcitos significa, o sea, las curvas de los diferentes nucleótidos que conforman la estructura de esa molécula, haciendo que de esa manera entonces este equipo haga la detección, ¿ya? Cuando dijimos, nosotros detectamos nuestro ADN en esos geles y hacemos una electroforesis y utilizamos agentes intercalantes, puede ser cybegreen, bromuro de tirio. Entonces, ¿qué hacen estos agentes intercalantes? Se incorporan a nivel de la doble cadena. ¿Por qué? En este caso, el bromuro de tirio es mutagénico porque precisamente al incorporarse estas moléculas a nivel de la doble cadena, van a generar esos cambios, esas transformaciones en el material genético.
Y para el caso de la PCR en tiempo real, estos intercalantes pueden ser fluorocromos o sondas. Fluorocromos, por ejemplo, el Cyber-Green o sondas Tachman. ¿Y qué es lo que está permitiendo entonces al equipo detectar la fluorescencia que se va a generar a través de ese proceso de la PCR que se está generando y la emisión, como hemos visto en estas curvas, de esa fluorescencia? ¿Y qué es lo que detecta esto? Es ese equipo que se llama, en este caso, el equipo de PCR en tiempo real. Entonces, también podemos cuantificar a través de la lectura de estas curvas, que es lo que nosotros determinamos, la cantidad de virus que existe, ¿ya? En ese proceso de identificación que se está haciendo. En conclusión, entonces, el ADN se puede transcribir y la transcripción del ADN va a dar lugar al RNA mensajero. Este RNA mensajero posteriormente se traduce y va a dar lugar a las proteínas. Entonces, en la RT-PCR, lo que nosotros estamos detectando es a partir del RNA del virus. Y cuando hacemos las pruebas de antígeno, lo que nosotros detectamos son las proteínas, es decir, cada uno de sus componentes proteicos que el virus tiene. Y principalmente dentro de esto se detecta la proteína espícula, ¿ya? Entonces, el fundamento de esta técnica es que se utilizan primers, y esos primers van a estar marcados con sondas fluorescentes y que al llevar a cabo ese proceso de amplificación en el termociclador, estos van a generar la fluorescencia y esa fluorescencia el equipo detecta generando las curvas, ¿ya? De esa manera, entonces, este método lleva a cabo ese proceso de cuantificación de la carga viral. Por ejemplo, en el VIH sabemos muy bien que en estos pacientes que están haciendo tratamiento es importante ver cuál es el número de partículas virales y cómo se hace a través de este método por cuantificación. Entonces, tiene múltiples aplicaciones. Detectar enfermedades infecciosas virales, en este caso, ¿de qué tipo? RNA, ¿no? El SARS-CoV-2, el dengue, el H1N1, estamos hablando del VIH. Si es VIH, la muestra no va a ser hisopado nasofaríngeo como el COVID, sino muestra de sangre, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Es una técnica bastante estable, es muy sensible, detecta hasta una partícula viral, tiene alta especificidad porque estamos detectando el material genético del virus. Podemos hacer la corrida en este equipo de una placa de 96 pocillos. En la actualidad ya no se usan los tubos, como hace rato expliqué, sino placas. Y al mismo tiempo, entonces, usamos el control siempre, el control positivo, control negativo, y podemos nosotros procesar hasta 94 muestras en una corrida. ¿Cuál es la limitación? Que necesita bastante tiempo, de 2 a 5 horas, necesita laboratorio especializado con instrumental, equipos costosos, caros, y lo más importante, el personal especializado, ¿ya? Bueno, no voy a, ya les he dicho lo más importante, voy a pasar directamente a esta otra. Entonces, hace rato les indiqué, los primers son esos iniciadores que generan ese proceso de amplificación. Sirven como guías para que se vaya incorporando. ¿Por qué? Porque la polimerasa no va a llevar a cabo esa reacción de polimerización si no hay un cebador, un guía, ¿ya? Entonces, estos primers, en realidad, ¿con qué se tiñen? Con estas ondas que en este caso son fluorocromos que van a generar esa fluorescencia y el equipo va a detectar. En ese proceso de annealing vamos a ver entonces que
estas ondas van a generar ese proceso de fluorescencia, haciendo de que de esa manera, en ese proceso de amplificación, este equipito nos detecte esa fluorescencia que se está emanando. Y también puede haber las ondas Tachman, que en este caso son ondas que están marcadas con estos reporteros que en ese proceso van a emitir generando la unión, la hibridación, y eso, una emisión al generar una ruptura de una fluorescencia como nosotros vemos, ¿ya? Entonces, puede usar cualquiera de esas tecnologías esta PCR en tiempo real. En conclusión, a nivel de la reacción en cadena de la polimerasa, hemos explicado la PCR convencional a punto final, que lo que hace es utilizar como material el ADN. La RT-PCR, que utiliza como material genético para el diagnóstico el RNA. Hemos indicado que este RNA, a través de la transcriptasa reversa, se tiene que convertir en una molécula de ADN y a partir de esa recién el proceso de amplificación. Esta PCR también puede transformarse en una PCR cuantitativa y esto se puede llevar a cabo en ese equipo en tiempo real, que es el termociclador en tiempo real. O también se puede cuantificar la RT-PCR. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la PCR y la qPCR? Simplemente que esta PCR es una PCR cuantitativa. Y de la misma manera, entre la RT-PCR y la RT-qPCR, esta PCR por retrotranscripción que está siendo cuantificado. No olvidemos, cuando hablamos de RT-PCR, el material es ARNA. Y para cuantificar en esta RT-PCR, nuevamente, nuestro proceso, nuestra muestra, ¿a partir de qué va a ser? A partir de la extracción del ARNA en diversas muestras, ¿no? ¿Hay alguna consulta, pregunta respecto a lo que es la PCR y la RT-PCR y la PCR cuantitativa, chicos? Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora, escuchamos. Ya. Podemos hacer este proceso de detección en el GeneSPER. ¿Qué es la diferencia entre un proceso y el otro? Simplemente que en el GeneSPER los reactivos vienen en unos cartridge, es decir, son unos cubos en los cuales ya tienen todos los reactivos. Directamente nosotros no tenemos que hacer la extracción del RNA, sino directamente se pone el hisopado nasofaríngeo ahí en esa mezcla y al equipito, y ese proceso dura más o menos 1 hora. Y ya tenemos inmediatamente al cabo de 1 hora el resultado. La desventaja, el GeneSPER ha sido un equipo creado para la tuberculosis, ¿no? Para detectar la tuberculosis, hacer el diagnóstico de tuberculosis. Y se usa también, pero la desventaja que en este caso solamente podemos correr en este equipo 4 muestras. Ha llegado a los hospitales, ha sido el boom. Lamentablemente hemos tenido tantos enfermos y había la necesidad de correr, que pues en este caso se ha usado de preferencia el método de PCR en tiempo real, ¿no? Para el diagnóstico. Y también ha sido el boom. Yo he hecho un proyecto y lo debo decir, lamentablemente la facultad no me ha dejado en su momento. Yo quería usar las pruebas rápidas, la prueba de PCR en tiempo real, que la universidad donde hice el doctorado había generado, porque no había ni reactivos, había deficiencia absolutamente de todo, y también esta prueba LAMP ha sido mi universidad la que ha producido en esos momentos de pandemia, ¿no? Entonces hice un proyecto, quise salvar muchas vidas, quise detener esta enfermedad, poder hacer el diagnóstico temprano, cerrar a toda esa gente que estaba contaminada y evitar los contagios, pero lamentablemente no sé por qué no me han permitido, ¿no? Y se ha escuchado hablar mucho de las pruebas LAMP. Lamentablemente hay gente que no tiene ética,
sea, un doctor de agronomía se quiso apoderar y finalmente ha quedado en la nada. Esas pruebas que han sido 5.000 pruebas que se han traído de PCR en tiempo real y otras 5.000 de LAMP han quedado ahí y no se conoce la historia de estas. Esa es la historia triste, ¿no? Él ha salido en los medios, en todo lado, apoderándose de mi proyecto. Lamentablemente hay esas deshonestidades en la vida profesional. Bueno, y la prueba de LAMP es una amplificación isotérmica. La ventaja de este método es que no necesitamos el equipo, necesitamos un baño María a 65 grados, se utilizan esta enzima que hace amplificación isotérmica, es decir, a la misma temperatura, que en este caso son los 65 grados, y se coloca en la mezcla todos los componentes, pero en este caso no es la ADN polimerasa, sino es la enzima isotérmica que va a permitir este proceso y tiene una serie de componentes que por cambios de pH va a virar el color de lila a amarillo y en el caso de que se genere ese cambio es positivo. Y es un método muy rápido, lleva aproximadamente unos 45 minutos para poder identificar y yo diría que inclusive es mucho más sensible en el sentido de que aquí usa 6 pares de primers en diferentes regiones, haciendo entonces una serie de lazos para ese proceso de amplificación. Repito, ¿por qué es isotérmica? Porque se está llevando a cabo a una temperatura constante, ¿ya? Entonces es también altamente específica y no necesita equipos, es un método mucho más simple, mucho más ventajoso en ese sentido que la PCR, ¿ya? Sin embargo, siempre la PCR va a ser mucho más que la LAMP en cuanto a especificidad y sensibilidad. Y este método, si bien podemos hacer en un tubo, en la actualidad también hay firmas comerciales que usan bioluminiscencia en este proceso y se puede determinar a través de equipos que detectan la bioluminiscencia y no esa coloración por el cambio de pH que se genera mediante la amplificación de este material. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se detecta al patógeno a través de las pruebas rápidas de antígeno. Esos inmunocubos, como vemos acá, que se utilizan, en realidad su fundamento es la inmunocromatografía, que es lo que tiene este inmunocubo como material anticuerpos. Entonces, al agregar nosotros la muestra que es el hisopado nasofaríngeo, prepararla en un buffer, después de preparar, agregamos a este inmunocubo, ¿no? Como vemos, transferimos y luego dejamos reposar y la lectura se debe hacer de 5 a 10 minutos. Entonces, en el caso de que salga positiva esta prueba, vamos a observar líneas, como vemos acá, ¿ya? Entonces, la muestra para las pruebas indirectas va a ser al revés. En este inmunocubo, que es lo que vamos a nosotros tener, el antígeno puede ser la espícula, por ejemplo, o podemos tener, ¿cómo se llama?, en el inmunocubo los antígenos y al agregar la muestra de sangre, gotas de muestra de sangre, ¿qué es lo que nosotros vamos a detectar? Los anticuerpos del paciente. Por tanto, esta prueba rápida serológica que usa también los inmunocubos, lo que está detectando en este caso es el anticuerpo presente en la sangre de ese paciente con COVID, ¿no? Porque es la evolución de esta enfermedad en la respuesta inmunitaria que está generando la producción de anticuerpos. Previamente incrementa la IgM y posteriormente, como ya he explicado, a partir del 14 día inicia la producción de la IgG. Si bien tienen más buena sensibilidad, su especificidad es menor,
también estas pruebas se han utilizado sobre todo para el seguimiento en la enfermedad, ¿no? Ver cómo está evolucionando en esos momentos que había mucha gente con esta patología, meses en terapia intensiva. Entonces es ahí donde principalmente se han utilizado estas pruebas. ¿Cuál es la técnica para obtener la muestra de sangre? Es sangre capilar. ¿Qué es lo que se hace? Se usa el alcohol, algodón, las lancetas, y lo que se hace es la desinfección a nivel del pulpejo del dedo. Una vez que nosotros desinfectamos, agarramos la lanceta, pinchamos, ¿y qué es lo que va a salir? Las gotitas de sangre. Desechamos unas 2 gotas y posteriormente estas gotas pueden ser transferidas con ¿cómo se llama? Con esta pipeta Pasteur a los inmunocubos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos el inmunocubo, depositamos la sangre acá y una vez que hemos depositado, dejamos reposar. Colocamos en este caso un buffer, 2 gotas de buffer y dejamos reposar 10 minutos. Y al cabo de 10 minutos se hace la lectura. Si hay una sola banda, es no reactivo. Si hay 2 bandas, puede ser ya sea IgM positivo o IgG positivo, ¿ya? Entonces, ahí está la esquematización de la prueba y la interpretación de los resultados. Esta banda que vemos acá es para detectar, tiene el antígeno que se va a unir al anticuerpo IgM. Y en este caso, es esta banda la que va a reconocer a la IgG. Si nosotros interpretamos los resultados, siempre hay un control positivo. Entonces, si el inmunocubo presenta una sola línea a nivel del control positivo, el resultado es no reactivo, así se informa, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una coloración azul en todos los controles y no lila, esta prueba debe ser invalidada o tenemos un barrido de este tipo. Por más que tengamos acá la reacción para la IgM, IgG positiva, o en este caso IgM positiva, IgG positiva, digo inválido, ¿por qué? Porque el control no ha virado de color, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar? Acá, por ejemplo, en este inmunocubo, chicos, ¿cuál sería el resultado reactivo para qué? ¿Aló? Reactivo para IgM y reactivo para IgG. En este caso, solamente reactivo para IgM y en este caso, reactivo para IgG. Y hay otros métodos, el método CLIA, el método ELISA. El método ELISA, por ejemplo, tiene el mismo fundamento que hace rato nosotros hemos explicado, se hacen placas, pero acá lo que se hace es, en estas placas, ¿qué es lo que tenemos fijo? El antígeno que se va a agregar, la muestra del paciente, en este caso el suero, que se va a fijar, va a hacer esa reacción antígeno-anticuerpo, después se hace lavados y luego se agrega un segundo anticuerpo marcado con una enzima. Y por eso se llama ensayo inmunoenzimático. ¿Por qué? Porque la detección se está llevando a cabo a través de esa reacción enzimática que va a actuar con su sustrato dando una coloración. Y de acuerdo a la intensidad de la coloración y un punto de corte, nosotros decimos esta muestra presenta IgM e IgG. Evidentemente, cada uno de estos cubitos va a ser una placa específica para IgM y otra placa específica para IgG. En el método CLIA tienen un fundamento parecido, con la diferencia de que el segundo anticuerpo no va a estar marcado con una enzima, sino va a estar marcado con un elemento fluorescente y el equipo va a detectar esa fluorescencia.
Entonces, hay varios métodos inmunológicos. Por ejemplo, el radioinmunoensayo, para que yo agregue sobre esto, en vez de utilizar enzimas, que utiliza un elemento radioactivo y el fundamento es el mismo, reacción inmunitaria antígeno-anticuerpo. Entonces, finalmente, las pruebas directas que utilizan detectan el RNA o el antígeno, y en este caso tenemos dos maneras de detectar: a través de la RT-PCR el RNA, y a partir de las pruebas rápidas el antígeno, y también dentro de las pruebas indirectas tenemos la inmunocromatografía, las pruebas de ELISA, las pruebas de CLIA, etcétera, que son pruebas que detectan la presencia de anticuerpos para el diagnóstico del COVID-19. Y hemos visto que para ver la complicación, principalmente en los pacientes que están en terapia intensiva, que antiguamente, porque no sabíamos cómo reaccionar, qué hacer, era una enfermedad nueva, no se sabía cómo tratar, no habían antivirales, pues han servido ciertos marcadores, ¿no?, de mal pronóstico. En este caso, el incremento de la ferritina. Hay una elevación enorme, principalmente a partir del cuarto día, en aquellos que su carga viral está alta y están en terapia intensiva, ¿no? También el dímero D es la proteína que se produce cuando se genera el coágulo. No olviden que este virus, por ese daño, ha también generado problemas a nivel de la coagulación. Entonces, sobre todo, este dímero D lo que nos permite es ver trastornos en la coagulación, sobre todo la coagulación intravascular diseminada, también esos coágulos a nivel de venas profundas, en las embolias pulmonares, trombosis venosa, accidentes cerebrovasculares, y este virus ha producido prácticamente todas esas complicaciones, ¿no? Y la troponina, sobre todo, nos sirve para ver la lesión cardíaca, ¿no?, que también en este caso el COVID genera. Y la proteína C reactiva es la proteína que se incrementa en los procesos infecciosos. Todo proceso infeccioso producido ya sea por virus o bacterias, lo que va a generar es un incremento en la concentración de esta proteína C reactiva. Entonces, nos está indicando que hay una infección y se puede cuantificar, y si esta está incrementando, esa infección está mucho más compleja, ¿no? La lactato deshidrogenasa, no olvidemos el virus que ha generado hipoxemias, y esta enzima lo que hace es transformar el piruvato en lactato, es decir, qué proceso se va a generar por las hipoxemias, la glucólisis anaerobia. Y es un marcador, entonces, de esa reacción prácticamente. Incrementa en hipoxemias esta lactato deshidrogenasa. Y la procalcitonina también se evalúa cuando hay infecciones o sea, asociadas a bacterias, ¿no? Porque no olvidemos que lamentablemente este virus, al generar daño a nivel pulmonar, esos neumocitos van a ser más propensos a que sean infectados. Y finalmente, para el diagnóstico del dengue, es un arbovirus del género Flavivirus. También es un virus que contiene RNA. En cuanto a su estructura viral, tenemos la proteína de la envoltura, tenemos la proteína asociada a la membrana, tenemos la proteína core o nucleocápside que está asociada a RNA, y como material genético tiene RNA, y hay varias proteínas estructurales. Entonces, las pruebas de diagnóstico, sobre todo para el dengue, es detectar estas proteínas estructurales. Y el transmisor es el Aedes aegypti, este mosquito que ya está en nuestra ciudad, y que por eso en Cochabamba también ya tenemos varios casos de dengue, ¿no?, lamentablemente. Y hay varios serotipos de dengue, son el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 y el serotipo 4. Entonces, varias variantes. Si nosotros nos hemos infectado con el serotipo 1, no nos volvemos a infectar.
Sin embargo, sí podemos adquirir la enfermedad en el caso de que nos infectemos con el serotipo 2, 3 o 4, ¿no? El más prevalente en nuestro medio es el serotipo 1, al igual que el SARS-CoV-2, en cuanto a sus síntomas, sobre todo fiebre, igual que COVID, pero principalmente va a haber dolores a nivel de músculos, unos dolores fuertes, dolores a nivel de hueso, a nivel de las articulaciones, hay fiebre, hay dolor de cabeza, en este caso vómitos y náuseas, que es alguna diferencia. En el COVID muy poco se ha visto eso, y los salpullidos, que en este caso nos debe orientar de que esa enfermedad está cursando por el virus de dengue, ¿no? Igual que el caso anterior, que métodos de diagnóstico hayamos explicado a detalle, los métodos directos y los métodos indirectos. En este caso, como es una enfermedad que data de muchos años, ya se puede hacer el aislamiento viral a través de cultivos. Entonces, se está haciendo un cultivo viral, o puede detectarse el genoma, el RNA, o puede detectarse, como ya hemos mencionado, en este caso, cualquiera de las proteínas de este virus, ¿ya? Y cuando hablamos de métodos indirectos, lo que nosotros estamos detectando son los anticuerpos que se generan durante este proceso infeccioso. Y hay varios métodos, ya hemos explicado, el ELISA, las pruebas rápidas que también se usan, y la serología para IgM y la serología para IgG. Es bien parecido al anterior. Entonces, los métodos directos que detectan el virus, los métodos indirectos que detectan los anticuerpos. Dentro de los métodos directos, como resumen, tenemos la detección de la RNA por RT-PCR, la detección del antígeno S1, esa proteína que hace rato les mostré, por ELISA principalmente. Puede hacerse también a través de los inmunocubos o mediante cultivos virales. En Bolivia, los cultivos todavía es una tecnología más compleja, no se están utilizando como pruebas de diagnóstico. ¿Y cuál es la muestra en este caso? La muestra de sangre. De la misma manera, para detectar los anticuerpos, la muestra es la sangre. Y un método que se usa para detectar específicamente una secuencia genética y decir que es al 100% este virus es la secuenciación. ¿En qué consiste la secuenciación? En descifrar qué componentes nucleotídicos están conformando esa secuencia genética. Es decir, en esta posición que está la guanina, en esta la citosina, la timina, la adenina, y cómo nosotros podemos hacer ese proceso de hacer ese descifrado de la secuencia de nucleótidos en una secuencia de un gen, es a través de esta prueba. ¿Qué se utiliza? En este tubo que se pone los DNTPs, se pone la DNA polimerasa, se pone su primer, su cofactor, que es el magnesio, el buffer, pero además que se agrega los dideoxis. ¿Qué quiere decir dideoxi? Que los DNTPs, en primer lugar, que no tienen el carbono 2, el oxígeno. Es decir, por eso el nombre de ácido desoxirribonucleico. ¿Qué tiene en su composición un nucleótido? Tiene una base que puede ser la adenina, la guanina, la timina, la citosina. Esta base aquí está unida a un azúcar que puede ser la ribosa, en este caso es la desoxirribosa. ¿Por qué desoxirribosa? Porque no tiene el oxígeno en el carbono 2. Y cuando digo dideoxi, en el carbono 3, ¿qué no va a tener? El oxígeno. Porque este oxígeno u oxidrilo en el carbono 3 que está permitiendo la formación del enlace fosfodiéster, es decir, a que polimerice, se une este con este y va polimerizando, ¿ya? Entonces, la unión y formando la secuencia de esta cadena en base a esta secuencia molde. Entonces, ¿qué pasa si se incorpora un dideoxi? Aquí pregunto, si está el nucleótido de timina, el dideoxi que se va a incorporar, ¿qué sería acá? ¿Sería este o este? ¿Cuál de los cuatro? ¿El anaranjado, el verde, el azul o el rojo? ¿Qué sería, chicos? El naranja.
Muy bien. Y además estos dideoxis que tienen fluorocromos. Entonces nosotros vamos a ver que la amplificación se corta y tiene un fragmento. Entonces decimos, en esta posición está adenina y así sucesivamente. Ese es el fundamento de la reacción de la secuenciación, ¿ya? Aquí explico mejor qué no tiene esta molécula en el carbono 2, chicos. El oxígeno en el azúcar. Por eso se llama desoxinucleótido. Y el ADN, el nombre lleva porque sus componentes son los desoxinucleótidos. Ácido desoxi. ¿Por qué ribo? Porque este azúcar es la ribosa. Ribonucleótido. ¿Por qué? Porque la estructura del ADN es un núcleo desoxirribonucleótido que tiene una base azúcar desoxirribosa. Repito, ¿por qué desoxirribosa? ¿Qué no tiene en el carbono 2? El oxígeno. ¿Y qué más tiene un nucleótido? Estos fosfatos. Puede tener un fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. En este caso, los precursores que se utilizan para hacer esa PCR durante la replicación son estos, ¿ya? Y para la secuenciación por el método de Sanger, ¿qué es lo que se usa? Los DDNTPs. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esta estructura y esta otra? Que en el carbono 3 no hay el oxígeno. Por tanto, la ausencia de este oxígeno en este carbono va a evitar ese proceso de polimerización. Y como hace rato les dije, se agregaba en el lugar de timina adenina. Entonces, en aquella posición que hay timina, se corta la amplificación y genera esos fragmentos. Y de esa manera nosotros podemos identificar, adenina era, ¿no? Y evidentemente en ese proceso de amplificación que se está llevando, en el lugar de timina que se tiene que agregar, adenina. Y vamos viendo de que cada vez que se agrega la adenina, porque se está incorporando un dideoxi, se corta ese proceso de amplificación. Y esto emite una fluorescencia, y esa fluorescencia es reconocida por el equipo, ¿ya? Entonces, de la misma manera, hay denaturación, se unen los partners, hay extensión y los productos son fragmentos en el momento que se incorporan los dideóxidos y va a ir generando fragmentos de diferentes tallas, ¿no? Y eso antiguamente se hacía una electroforesis y se leía, pero eso ya está en desuso. Directamente voy a pasar a el equipo automatizado. Entonces, en la actualidad, la electroforesis utiliza capilares en los cuales se lleva a cabo esta reacción y cada vez que hay ese proceso de corte, genera una fluorescencia y de esa manera nosotros podemos identificar en ese detector que tiene este equipo de secuenciación. Por ejemplo, si el pico es de color azul, en este electroionograma, que es lo que nos está mostrando, que en esta posición hay una citosina, azul citosina, rojo timina, amarillo guanina, rojo timina y verde es adenina. Entonces, ¿qué es lo que nos está detectando ese equipo? La fluorescencia que están generando estos dideoxis marcados que generan esos picos al romper o frenar ese proceso de amplificación, ¿no? Vemos ahí. Entonces, podemos nosotros hacer la lectura de este cromatograma o electrofenograma se llama, que nos va a permitir entonces que hay aquí timina, timina, en negro, guanina, guanina, en azul, citosina, en verde, adenina. Y de esa manera nosotros podemos descifrar la secuencia exacta de los nucleótidos, ya sea de una molécula, en este caso de ADN, y detectando de esa manera específicamente la presencia. Nosotros no hacemos esto porque no hay equipos en Bolivia, sin embargo en el exterior sí se está aplicando este método para muchas detecciones, ¿no?, de diagnóstico. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Hemos terminado nuestra clase. No sé si tienen preguntas, háganlas ahora, por favor. No sé si quieren que les explique o todo está claro. ¿Algo más? Está claro.
claro, doctora. Ya. Espero que les sirva esto. Es muy importante, ¿no? Saber el diagnóstico, en qué momento, sobre todo, solicitar una prueba, qué tipo de muestras y para qué sirve cada uno de estos métodos de diagnóstico, que en la actualidad ya son herramientas que casi rutinariamente se están usando, ¿no? Sobre todo con estas problemáticas que los virus generan. Bueno, ¿quién me lo ha grabado? ¿Será que me puede pasar la grabación? ¿Le doy mi WhatsApp o cómo hacemos? ¿O mediante la plataforma podrían cargar, por favor? ¿O me pasan al WhatsApp? ¿Ya, Weimar? ¿Está bien? Ya, me pasa la grabación para que yo la comparta con tus compañeros, ¿ya? Gracias, buen día. Hasta luego, que les vaya bien.